Para explorar el tendón distal del bíceps, una estructura que es muy visible ecográficamente, hay que tener cierta técnica desde el punto de vista exploratorio y es muy importante además la posición del transductor. La manera más sencilla es, con diferencia, situarnos en la porción media del brazo en su eje transversal y buscar el deslizamiento que se produce entre el braquial y el propio bíceps. Deslizamiento entre el bíceps y el braquial, vemos cómo se va configurando en el eje corto la aponeursis del bíceps, que será la que posteriormente nos conforme el tendón distal del bíceps. Con pequeños movimientos de la sonda y de traslación podemos ver la formación del bíceps. Es mejor la visualización del tendón en este corte transversal porque podemos diferenciar muy claramente la confluencia del tendón del bíceps y por debajo el braquial con su tendón. Nos quedamos precisamente en esta estructura ovoidea, que es la que va a formar a través de sus porciones más lateral y su porción más medial, que parte de la cabeza corta o de la cabeza larga y que van a confluir, pero vemos cómo mantienen isotropías diferentes, que son las que marcan las diferencias entre las dos cabezas. El tendón desde aquí se rotará hacia distal y introduciéndose en profundidad. Es muy importante precisamente ajustar la sonda del transductor para poder hacer la exploración en profundidad. Es fundamental este eje en el eje transversal porque es precisamente el que nos va a permitir seguir el tendón del bíceps hasta su inserción radial. Es muy importante jugar con el movimiento de la sonda hasta encontrar su inserción en la porción más cubital de la tuberosidad bicipital. Esta inserción es francamente importante porque es donde vamos a poder estudiar precisamente las lesiones parciales. Volvemos otra vez a hacer el seguimiento del tendón en su recorrido ahora hacia proximal, y tan solo esta exploración es determinante porque únicamente con este barrido podríamos llegar a diagnosticar prácticamente la totalidad de las lesiones del tendón del bíceps cuando son completas, porque el tendón se rompe y pierde la continuidad en este barrido en el eje corto. Es decir, en el eje corto es determinante para diagnosticar las roturas completas del tendón del bíceps. Si desde esta inserción giramos la sonda al eje longitudinal, podemos estudiar el eje largo del tendón. En este caso la visualización es relativamente buena y tiene solo con el inconveniente de que el tendón está oblicuo y esa oblicuidad no nos va a poder permitir estudiar claramente la estructura fibular del tendón. Por eso tendemos a hacer una exploración diferente, que es situarnos en el eje corto sobre la propia arteria braquial, localizamos la arteria braquial, giramos al eje longitudinal y buscamos un paralelismo de esta arteria radial, donde trasladando el transductor desde la arteria braquial a su lado más radial y siguiendo la propia arteria, inmediatamente vamos a poder identificar el eje longitudinal del tendón de la porción larga, del tendón distal del bíceps. Apoyándonos en cierta flexión del codo, podemos cortar el codo en su posición
más paralela a la sonda y con cierta tensión podemos visualizar perfectamente la inserción distal del tendón bicipital. Situación exploratoria fundamental porque nos va a permitir explorar perfectamente la zona más distal del tendón, que es precisamente donde se van a producir las roturas parciales. También es muy importante, dado que el tendón mantenemos en continuidad con el hueso, realizar maniobras exploratorias donde a partir de esta flexión contra resistencia, realizando rotaciones en pronación y en supinación, podemos explorar la tensión del tendón y especialmente su continuidad con la tuberosidad bicipital del radio. Como vemos cómo se mueve de manera sincrónica la tuberosidad bicipital en pronación y el tendón en el eje longitudinal. Esto es muy importante porque cuando se produce una rotura tendinosa veríamos una falta de sincronía entre el movimiento del radio y el propio tendón. Esto también se puede hacer en supinación completa, porque desde la inserción distal, si nosotros seguimos esta inserción distal y realizamos la exploración en rotación, vemos cómo el tendón se moviliza a la vez que se mueve la tuberosidad bicipital, lo que nos va a orientar claramente a posibles roturas. Tanto en el eje corto para ver roturas mediante la desaparición del tendón, como especialmente en el eje largo las roturas parciales insercionales. Estas dos maniobras junto a las maniobras dinámicas vamos a poder, desde esta posición en ligera flexión y ligeramente oblicuo del transductor, vamos a poder estudiar el tendón del bíceps prácticamente de forma paralela al transductor y de esta manera evitar cualquier efecto de anisotropía y poder estudiar el patrón fibrilar, incluyendo su inserción en la tuberosidad bicipital. Esta exploración longitudinal en el eje largo nos va a permitir ver perfectamente las roturas parciales.